Romanos, el libro de Romanos. He puesto aquí unas imágenes de si de pronto algunos le alcanzan a ver. No nos corremos, que podamos ver la imagen. Romanos capítulo 1, versículo 8 al 10. Amén. Vamos a acordarnos de aquí, leemos la palabra del Señor. Vamos a ver esta versión, dice Romanos capítulo 1, versículo 8 al 10. Dice: en primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Dios, a quien sirvo de corazón predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que lo recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Vamos a sentarnos. Muy bien. Bueno, mis hermanos, vamos a hacer una corta oración una vez más. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que en esta mañana, Señor, sea ayudándome y a mis hermanos para que creciendo, cada día sigamos creciendo más en su gracia y conocimiento de tu nombre glorioso, para tu gloria y tu honra, Señor, en Cristo Jesús. Muchas gracias. Amén. Muy bien, hermanos, en estos versículos que acabamos de leer, si miramos más detalladamente el pasaje, vamos a poder mirar de que hay varias características o señales o marcas que deben de caracterizarnos como creyentes, o que deben de caracterizar a aquellos que son creyentes, o en otras palabras, señalan un servicio espiritual verdadero. O sea, en este pasaje hay varias características o marcas que deben de caracterizar a un creyente, ¿sí? Deben de señalarlo, caracterizarlo como hijo de Dios o como creyente. Por ejemplo, si miramos el versículo 8, vamos a mirar, por ejemplo, que una de esas cosas es: en primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por todos ustedes. En este versículo que está haciendo el apóstol Pablo, está agradeciendo, ¿cierto? Dice, doy gracias a Dios. Mire, vamos a hablar solamente de una hoy, pero quiero decirle unas 4 que hay en este pasaje. En primer lugar, habla que una de las marcas o características que debe de distinguir a un creyente es un espíritu ¿de qué? De agradecimiento. Ser agradecido. Dios dice, en su palabra, dice Pablo, da gracias a Dios por todo. Pero si miramos, por ejemplo, en el versículo 9, díganme alguno de ustedes qué otra característica se ve aquí. Dice, Dios, a quien sirvo de corazón predicando el evangelio de su Hijo. Servicio. Amén. ¿Cuál es la segunda cosa o característica que debe caracterizar a un creyente? ¿Un espíritu de qué? De servicio. De servicio. Tanto a Dios como ¿quién? A la iglesia o a los hermanos. Pero en tercer lugar, hay otra marca que también debe caracterizar a un verdadero creyente. Algunos de ustedes díganme, el versículo 10, la primera parte dice, siempre. O la parte B del versículo 9 dice, que lo recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido a Dios en mis oraciones. ¿Qué más debe distinguir a un creyente? La oración. Solamente debe haber un espíritu de qué? De agradecimiento, de De servicio y de agradecimiento. oración. Un espíritu de servicio y un espíritu de qué? De intercesión. De oración o intercesión. ¿Sí? Pero en el versículo 10 también hay otra marca que nos debe caracterizar. Y esta de pronto es un poquito más complicadita de ver. Pero traten de decirme ustedes cuál puede ser. Dices que si es la voluntad de Dios, él dice, siempre pido en mis oraciones que si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Angelina. Hacer la voluntad del Señor. Bueno, y eso tiene que ver con qué? Obediencia. ¿Dependencia o qué? Obediencia, someterse. Muy bien. Sometimiento. Entonces, hermanos, hemos visto entonces de que estas características nos deben distinguir como creyentes, ¿sí? Un espíritu de agradecimiento, un espíritu de servicio, un espíritu de oración, pero también un espíritu de, como hemos acabado de decir, de sujeción. Ahora, la pregunta es,
¿Cuál es el gran principio que nos enseña la Biblia para mantener la unidad en la iglesia y que nos debería caracterizar como creyentes? ¿De que hagamos de cuál es? La sujeción. Y vamos a tratar de tratar esta mañana sobre este tema. Muy bien, hermano, entonces, mire lo que nos dice acá la palabra del Señor. Efesios 5:21. Si leemos en Efesios 5:21, la palabra de Dios nos dice, acá tengo 3 Biblias, la Reina Valera, Biblia al Día y la Biblia en lenguaje sencillo. ¿Cuál es esta Biblia? Esta es la Nueva versión sería otra internacional. anotación. Vamos a mirar cómo dice acá, Efesios 5:21. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Acá dice, en la Reina Valera dice, someteos unos a otros en el temor de ¿qué? Del Señor. De Dios. La Biblia al Día dice, someteos unos a otros por reverencia a Cristo. Miren que es parecida a esta. Y también dice, en el Biblia en lenguaje sencillo dice, ustedes que honran a Cristo, ¿qué deben de hacer? Deben sujetarse los unos a los otros. Vamos a ver la importancia de esto, hermano. Miren, este mandamiento que Pablo está hablando acá no está separado de la sección anterior. Es decir, antes de Efesios 5:21, este mandamiento no está separado de esa sección anterior. Es la continuación. Si miramos, por ejemplo, Efesios 5:18, alguien que por favor me lo lea. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Entonces, este mandamiento de someternos unos a otros, sujetarnos unos a otros por reverencia a Cristo, no está separado de la sección anterior. ¿Cuál es? Ser llenos del Espíritu. Ser llenos. Entonces, miren, lo que indica que estar llenos del Espíritu Santo va a producir ¿qué? Hombres y mujeres y jóvenes, ¿qué? Obedientes y sumisos los unos a los otros. Es solamente por el Espíritu Santo que podemos tener esa clase de ¿qué? De someternos unos a otros. Tanto hombres, mujeres, jóvenes. Tanto unos a otros como al Señor. Y por ende a las autoridades ¿qué? Delegadas por Dios. Entonces, mire, el someternos es una expresión de ¿qué? De la humildad. Y esto nos lo deja ver la Escritura. Que la disposición al sometimiento no debe ser obligada, sino que debe ser el resultado de la obra de Cristo efectuada ¿dónde? En el corazón del creyente. Pero lo que dice la Escritura es, Dios nos da un mandamiento de someternos unos a otros, sujetarnos unos a otros. Vamos a ver que hay varios campos, tanto en la iglesia como los esposos, o los hijos, o los que trabajan. Deben entender que es espíritu de sujeción, sometimiento. Pero una verdadera sujeción y sometimiento solamente puede venir cuando un hombre, una mujer o un joven ¿qué? Está lleno de ¿qué? Del Espíritu. Del Espíritu. Sin él es muy difícil. Quizá lo hagamos exteriormente, quizá lo hagamos de labios para afuera, pero realmente en nuestro corazón no va a haber ¿qué? Una verdadera sumisión y una verdadera humildad. Miren lo que dijo un gran predicador llamado Martin Lloyd Jones. Dice, ninguna persona en el mundo puede hacer lo que el apóstol nos manda hacer en este versículo a menos que esté lleno de ¿qué? Del Espíritu de Dios. Y no solamente está hablando de someternos unos a otros. Si usted lee un poquito más allá, se da cuenta que dice que las esposas se sujeten a sus esposos. Comparándolo con otras partes de la Escritura, dice que los hijos se someten a sus padres, que los que trabajan se someten a quienes, a sus jefes. Y solamente eso es posible de corazón, por reverencia a Cristo, cuando estamos llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Muy bien, hermanos, sigamos. Entonces, Romanos 1:10 nos dice eso. Rogando, dice Pablo, que de alguna manera tenga el fin. Mire que Pablo te ponía ante todo ¿qué? La voluntad de Dios. Un próspero viaje para ir a vosotros. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ver en esta mañana, vamos a hablar un poquito acerca de un espíritu de sujeción. Y vamos a ver 3 cositas. Primero, ¿qué significa someternos los unos a los otros? Vamos a mirar en segundo lugar, ¿cuáles son los pecados que impiden la sumisión o la sujeción? Y vamos a mirar también en tercer lugar, razones para someternos. Te repito, vamos a hablar sobre un espíritu de sujeción, la importancia de un espíritu de sujeción, de sumisión. Primero, ¿qué significa someternos?
Vamos a ver en segundo lugar, ¿cuáles son los pecados que piden la sumisión? Y en tercer lugar, razones para someternos. Entonces, vemos que Pablo, en esta sesión de la escritura de Romanos, había rogado a Dios durante mucho tiempo para que él pudiera visitar la iglesia de Roma a fin de ministrarles y ser ministrado por ellos. Pero él estaba, ¿qué? Sometido a la voluntad de Dios. Él decía, si es la voluntad de Dios. Un espíritu, en Pablo, ¿qué? Un espíritu de sometimiento, obediencia, sujeción a la voluntad de Dios antes que hacer, ¿qué? Su propia voluntad. ¿Por qué eso es tan importante, hermanos? Porque nosotros por naturaleza, pues nosotros aún como creyentes luchamos mucho con ¿qué? Con no hacer tanto la voluntad de Dios, someternos a Dios y no hacer ¿qué? Nuestra propia voluntad. Es una lucha. Hacer nuestra propia voluntad. Pero entonces, ¿qué significa someternos unos a otros? ¿Qué significa? Ustedes pueden ver ahí como un pelotón de soldados en esta imagen. Hermana, es muy maluco si tenemos una sillita acá encima para que los hermanos vean más. Pues esto estaba pensando traer unos papeles. ¿Cuál es algo? Espérate. No, una sillita. Estaba la grabación ahí. Ah, ya está. Muy bien, entonces, ¿qué significa someternos unos a otros? Entonces, hermanos, una mejor traducción puede ser estando sujetos unos a otros. O sea, la palabra sujeción es una palabra griega que es hupotasso, que significa sujetar. Y esta forma de verbo significa colocar debajo, fijar, subordinar, en pasiva subordinarse, estar sujeto, sujetarse, estar al servicio de, someterse voluntariamente. Y de esta definición, lo que más me llama la atención es cuando dice que es un someterse ¿qué? Voluntariamente. Es un someterse voluntariamente. Miren qué interesante cómo lo dice acá cuando ya vinimos a explicar un poquito lo que significa esa palabra griega. Someternos ¿qué? O voluntariamente. Miren qué interesante eso. Entonces, hermanos, miren, la palabra que el apóstol está utilizando acá, esa palabra griega, miren, trae la idea de algo parecido a esto. Es como veíamos en la imagen anterior, es como un cuadro de soldados que están en un batallón, ¿sí? Y están en la misma línea bajo un oficial. Escuchen esto, para mirar y entendamos mejor lo que es el sujetarse bíblicamente. Y esa posición es que, en cierto sentido, cuando alguien está ya como soldado, ya no es un individuo. Ahora es que un miembro del ejército y todos los soldados juntos prestan atención a las órdenes e instrucciones que le dirige el oficial. Si alguien acá ha pagado servicio, pues puede entender mucho mejor esto. Cuando una persona se recluta es como si renunciase a ¿qué? A su derecho de determinar su propia vida y actividad. Y es parte esencial de su contrato. Cuando él se une al ejército, o a la fuerza aérea, o a la marina, ya deja de gobernarse y controlarse a sí mismo. Es decir, en adelante él va a hacer es lo que se le ordena. Ya no podrá tomarse un día de descanso cuando quiera, ya no podrá levantarse a la hora que también quiera levantarse, ¿sí? Ahora es un hombre que está bajo ¿qué? Bajo autoridad y las reglas lo gobiernan. Ahora, si esta persona o soldado empieza a actuar conforme a sus propias decisiones e independiente de otros, va a ser culpable de ¿qué? De insubordinación y por lo tanto será ¿qué? Castigado. Entonces, esa es la imagen que utiliza el apóstol. Lo que quiere decir, y lo que quiere decir más o menos es lo siguiente. En otras palabras, miren, aquellos que están llenos del Espíritu han de comportarse voluntariamente en la misma manera en sus relaciones unos con otros. Somos miembros del mismo ¿qué? Ejército. Somos unidades del mismo gran ejército. Nosotros, pero ¿cuál es la diferencia? Que nosotros hemos de hacer voluntariamente lo que el soldado debe hacer, ¿por qué? Por la fuerza. Esa es la gran diferencia. Que nosotros somos miembros del ejército de Dios, pero hemos de hacer voluntariamente lo que el soldado hace, ¿por qué? Por la fuerza. Ese es el sometimiento, esa es la sujeción a Dios
o unos a otros. Muy bien. Vamos a ver cuáles son algunos pecados que nos impiden la sumisión cristiana. Y vamos a ver que cuando no nos sometemos unos a otros, o las autoridades que Dios ha delegado, o al Señor, eso va a causar mucho problema entre nosotros, o mucho problema para la comunión cristiana y en la iglesia. Vamos a mirar algunos pecados, y con esto quiero tomar un poco acerca de lo que Martin Lloyd-Jones habla en su libro La vida en el Espíritu, de algunos pecados que impiden la sumisión cristiana. El primer pecado es que somos ¿qué? Somos agresivos. Miren, y la agresividad es lo contrario a ¿qué? A lo que el apóstol está diciendo en este pasaje, de someternos unos a otros. O sea, cuando a alguien, por ejemplo, se le dice algo, sea por parte de un hermano o el pastor, que es para su bien, y el hermano reacciona con enojo, con rabia, agresivamente, este hermano está haciendo lo contrario a lo que Dios está mandando en su palabra, que nos sometamos unos a otros ¿en qué? En amor y por reverencia ¿a quién? A Cristo. Y cuando eso sucede, eso empieza a causar mucho ¿qué? Problema entre nosotros. Empieza a afectar el amor, la unidad, la paz en la iglesia. Entonces, una persona, como dice acá, una persona que sigue el camino de la sujeción, ¿no será qué? No será agresiva. Ella siempre va a procurar ¿qué? No ser agresiva. Y mientras esté conforme a la verdad y la razón de lo que se le aconseja, se le exhorta, se le diga, va a luchar y va a disponerse a someterse a lo que es mejor para su vida, sea de parte de que un hermano le diga algo por su bien, o sea que el pastor le diga algo por su bien. Amén. Creo que esto, hermanos, como creyentes nos toca en todas las áreas de nuestra vida, tanto en la iglesia, en el hogar, entre los esposos o en el trabajo. Si no entendemos esto y si no tenemos la ayuda de Dios y su Espíritu, vamos a actuar como agresivamente. Si lo hacemos en un trabajo, sería algo también muy triste porque sería un mal testimonio, sería algo contrario a lo que realmente Dios quiere que seamos. Entre esposos también va a ser algo que va a traer mucho conflicto, y en la iglesia también. Entonces miren que este tema nos afecta a todos. ¿Cuál es el otro pecado entonces que también nos impide la sumisión cristiana? Y este es uno con el cual luchamos mucho. El ego. Queremos ser, ¿cierto? Superiores. Sí, sí. Entonces, el ego es que la raíz de nuestra falta de sumisión. Ese querer siempre estar como... Mire, todos los problemas nacen de este horrible ego. Siempre ansioso de qué? De salirse con la suya. Cuando uno quiere simplemente hacer lo que uno quiere y hacer las cosas a su voluntad. Pero cuando nos sometemos unos a otros, ¿saben qué va a pasar? O nos sometemos a las autoridades, ¿saben qué va a pasar? O entre los esposos, o en el trabajo, o en la iglesia. Cuando nos sometemos, vamos unos a otros, vamos a dar ¿qué? Un golpe mortal al ego. Y no es fácil. No es fácil humillarnos. No es fácil dar la razón cuando alguien la tiene. No es fácil. Pero es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuál es otro pecado que nos impide la sumisión cristiana? Primero es que somos agresivos, o la agresividad. El otro pecado es el ego. El otro pecado es que somos ¿qué? Obstinados. Miren, claro que vamos a mirar antes esto que lo había pasado por alto, y es, me encontré este cuadrito que decía 5 pasos para dominar el ego. Y me pareció interesante, porque es como un ejercicio que debemos de hacer para luchar contra este pecado. Dice, ¿qué debes hacer para dominar el ego? O para matarlo. Dominarlo, dice. No te sientas ofendido. No es fácil cuando alguien nos dice algo que, por razón o sin razón, dice, no te sientas ofendido. Otra manera de dominar el ego es, libérate de la ¿qué? De la necesidad de ganar. Porque muchas veces queremos siempre tener ¿qué? La razón e imponer nuestra razón. Otra es, libérate de la necesidad de tener ¿qué? Razón también. Cuarto, dice, libérate de la necesidad de ser ¿qué? Superior. Y quinto, libérate de la necesidad de tener más. Bueno, ahí les quedan sus hojitas para que estemos recordando este tema. El otro pecado es que somos ¿qué? Obstinados.
Mis amados, no queremos escuchar, queremos hacer lo que nosotros, así estemos equivocados. Miren, por ejemplo, mantener una opinión o una decisión por encima de los argumentos razonables de otras personas. O sea, es mantener una opinión o mantener una decisión cuando o el esposo o la esposa o el pastor o el hermano nos dice de que es algo que no, en algo que no se tiene la razón o algo que no está bien o está equivocado. Pero mantener ¿qué? Mas sin embargo, por encima de la razón, mantener ¿qué? Nuestra opinión o nuestra decisión. Y por eso es que muchas veces sufrimos consecuencias, porque no escuchamos. Como vemos acá en estas gráficas, nos tapamos ¿qué? Los oídos y no escuchamos. Entonces, mire, otra forma de expresarlo es decir que el cristiano nunca debe ser obstinado, debe procurar no ser obstinado. Mire, un cristiano tiene y puede tener opinión, claro que sí, pero nunca debe de ser obstinado. Mira, hay una gran diferencia entre ser un hombre y una mujer que tiene excelentes opiniones y un hombre obstinado, pretencioso, orgulloso de sus opiniones. Y nunca debemos ser obstinados porque nuevamente esa sería ¿qué? Otra manifestación del ego. ¿Sí? El obstinado se muestra orgulloso de sus conocimientos. Y eso se debe a que realmente no entiende el tema acerca del cual sabe un poco. Mucha gente se siente muy orgullosa de sus conocimientos, pero realmente no lo conoce bien. Mucha gente presume que sabe mucho y realmente no sabe bien lo que está diciendo. Entonces, bueno, una persona obstinada siempre va a causar ¿qué? Siempre va a causar conflictos. ¿Por qué? Porque otra consecuencia de ser obstinados o dejarnos llevar por el ego es que queremos señorear sobre ¿qué? Sobre los demás. Y la persona no sumisa siempre tiende a tomar ¿qué? Una actitud dominante, que es otra manifestación del ego. Y esto es un peligro para los que se encuentran en lugares de ¿qué? De autoridad. O peor aún, para aquel que no tiene autoridad ni posición, pero quiere estar por encima de otros. Peor todavía. ¿Cuál es otra manifestación del ego? Y en lo cual también nos manifestamos esa obstinación. Miren, que nos resentimos fácilmente cuando alguien nos dice algo que realmente tiene razón en algo. Mire, resentimos o nos da enojo fácilmente o dolor o molestia cuando alguien nos hace una crítica o somos impacientes con otros puntos de vista. Mire, si yo soy muy orgulloso de mi propia opinión, yo me voy a sentir profundamente insultado si alguien ¿qué? Me contradice o se opone. Y no importa que se oponga a la verdad, me importa el hecho de que se opone ¿qué? A mí. Eso es lo que me molesta, que se me opuso a mí. Ese es el ego. Entonces, solo importa lo que yo creo, lo que yo pienso y lo que yo digo. De manera que esa persona resiente las críticas. Cualquier crítica que escucha de él, él no se va a sentir ¿qué? Muy ofendido y se va a sentir ¿qué? Muy impaciente. Una persona así no desea ¿qué? Escuchar, se opone. Pero el apóstol escribiendo a la iglesia de Roma, miren que él está dando ejemplo de ¿qué? De su sometimiento a la voluntad de Dios. Y cuando uno está dispuesto a someterse a Dios, uno va a estar dispuesto a someterse ¿a qué? O al hermano que le dice algo a uno por su bien, un consejo, una exhortación, o el pastor, o a la esposa, o el esposo, o en el trabajo, en fin. Miren, en otras palabras es como Pablo estuviera diciendo, ustedes no deben de ser así. Ustedes van a hacer estragos en la iglesia si se comportan de esa manera. ¿Y cuántos conflictos nos encontramos en las iglesias? ¿Por qué? Porque no hay esa sujeción, no hay esa humildad de aceptar el consejo, la exhortación, que es por el bien de la edificación de la iglesia o los creyentes. Ahora la pregunta es, acá dice, ya decíamos que mantener una opinión o una decisión por encima de los argumentos razonables de otras personas es obstinación. Pero la pregunta que tenemos que hacernos entonces es, ¿cómo podemos someternos? ¿Qué pasos prácticos podemos hacer para que nos ayude a practicar, por temor a Dios y por amor a Dios y obediencia a Cristo, el sometimiento, el humillarnos?
Miren lo que dice, una vez más, este gran hombre de Dios, Martin Lloyd Jones, dice: la única persona que puede someterse a otros en el temor de Cristo es la persona que realmente es ¿qué? Llena del Espíritu. Eso no es por nuestra propia fuerza. Mire, hay muchas personas que quizás en sus trabajos, en sus hogares se someten, pero no es por el Espíritu, más que todo ¿por qué? De pronto por una moralidad humanista, o porque les tocó, o por conveniencia, pero no, muchas veces no va a haber ¿qué? Un verdadero sometimiento. ¿Por qué? Por temor a Dios, por hacerlo para Cristo. Porque la persona llena del Espíritu es una persona que muestra y exhibe el fruto del Espíritu. Ahora vamos a ver cuál es el fruto. Efesios 5:18 dice: sé lleno de ¿qué? Del Espíritu. Sé lleno del Espíritu. Y acá vemos entonces un árbol que nos habla acerca de la importancia del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, esa amabilidad, esa templanza, el dominio propio, mansedumbre. Solamente lo da el Espíritu Santo, mis hermanos, para poder someternos unos a otros. Entonces, ¿cuáles son las razones para someternos? Vamos a mirar hermanos, de que cuando hablamos del sometimiento los unos a los otros, debemos recordar que el sometimiento del que habla el apóstol Pablo es aquel que está fundamentado en el ¿qué? En el temor de Dios. Vamos a mirar qué quiere decir eso. Y como creyentes debemos someternos a las autoridades civiles y militares, así como a los pastores y ancianos, y también como las esposas a sus esposos, los que trabajan a sus jefes, como consta del versículo que continúa en Efesios, así como los hijos a los padres, los siervos a sus amos, como dice la Escritura. Y esto es en el temor de Dios. ¿Pero qué significa? Vamos a mirar primeramente negativamente qué no significa someternos, ¿sí? Hermano, mire, negativamente primero, hemos de someternos unos a otros y hacer todas las cosas que de ello resultan, no porque en sí esté bien hacerlo y porque omitirlo sea malo. Mire, hemos de someternos, no solamente porque en sí está bien y no hacerlo sería malo. No debe ser la razón fundamental por la cual nosotros como creyentes debemos de someternos. Mire, esto sería simplemente ¿qué? Un moralismo humanista. Mucha gente hace eso. El creyente, en cambio, se somete a los demás porque él debe ¿qué? Obediencia al Señor. Si nosotros lo hacemos como algo que es obediencia al Señor, nos va a ser más fácil ¿qué? O mejor llevar el sometimiento. Nos sometemos a los demás porque Cristo así lo pide y su palabra gobierna totalmente ¿qué? Sobre nosotros. Entonces, si un creyente quiere que su palabra gobierne sobre él, debe de hacerlo ¿por qué? Por Cristo y no por algo más. Y segundo, miren, hemos de someternos unos a otros no porque otros lo hagan. Miren, la sumisión no es cuestión de imitar a otros. No se trata de aparentar sumisión por causa de los demás. Miren, el corazón ¿qué? Está lejos de esa sujeción. Hay mucha gente que quizás se sujeta, pero por dentro está insultando al patrón o en fin, en muchas áreas está manifestando eso que realmente no hay en su corazón. Y no se trata simplemente de adoptar buenos modales cristianos. Eso sería ¿qué? Fariseísmo, simplemente hacerlo externamente. El cristiano, en cambio, es movido por un motivo hondo y profundo, es decir, el temor de Cristo. Es por eso que debe hacer, por obediencia a Cristo, por temor a Cristo. Ahora, positivamente, ¿por qué lo debe de hacer? Miren, el cristiano no se somete a otros, el cristiano se somete a otros porque Jesús mismo ha enseñado y ha dado ¿qué? Ejemplo derecho. Entonces, miren, vimos la posición de Jesús, de autoridad, el Mesías prometido, encarnado, el Salvador del mundo, el Rey eterno, el Alfa, el Omega. Pero ninguno de los anteriores títulos fue utilizado ¿para qué? Para enseñorearse de los demás, sino que voluntariamente se convirtió en ¿qué? En un siervo sumiso. Eso hizo Cristo, el Señor. Y en Juan 13 vemos eso, vemos cómo el Señor le lava los pies a sus discípulos,
que ante ellos se asombraron ante ese servicio humilde del Señor. Juan 13, versículo 12, mire lo que nos dice. En adelante, Juan capítulo 13, versículo 12. Dice, cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo son. Pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos, ¿qué? A los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Entonces, mis hermanos, hemos de hacerlo, de servirnos unos a otros, humillarnos unos a otros, someternos unos a otros, porque el Señor mismo nos ha dado, ¿qué? De ello. En segundo lugar, debemos someternos, también de manera positiva, los unos a los otros, porque siendo regenerados por la obra del Espíritu Santo de Dios que nos ha dado una nueva naturaleza, y salvados por la gracia divina, nuestro deseo debe ser ¿qué? Agradar a Dios y mostrarle nuestro amor. Yo diría que resumiendo la razón de por qué hemos de someternos unos a otros, por las autoridades, o donde nos encontremos, debe ser ¿por qué? Ante todo con ese anhelo de ¿qué? De agradar a Dios. Y mostrarle ¿qué? Nuestro amor. Si se nos queda eso, sería suficiente, hermanos. ¿Por qué hemos de hacerlo? Por agradar a Dios y por mostrarle nuestro amor. Ahora, no es fácil someternos los unos a los otros, porque eso quiebra ¿qué? Nuestro orgullo. Y va en contra de los principios del desarrollo personal del mundo, que el mundo enseña. Para el mundo, la persona más orgullosa es la más admirada, porque el mundo admira la vanidad, pero no así Dios. Dios dice que resiste al orgulloso, pero da gracia ¿qué? Al humilde. ¿Sí? Es solamente el amor, hermanos, de Dios en nuestros corazones, como dice el nombre de Dios, solamente el amor de Dios en nuestros corazones podrá darnos la fuerza suficiente para someternos sin reproche, sin enojo, de mala gana. Si verdaderamente amamos a Dios, no tendremos problemas en ¿qué? En someternos a los demás. Amén. Amén. Mire, este es el gran predicador escocés Martin Lloyd-Jones. Todo lo que encuentran de él en libros, leanlo, se lo recomiendo. Maravilloso. Él dice, solamente el amor de Dios en nuestros corazones podrá darnos la fuerza suficiente para someternos sin reproche. Si verdaderamente amamos a Dios, no tendremos problema de qué? En someternos a los demás. Es que hemos visto, hermanos, hemos visto la importancia del espíritu de sujeción. Tres cosas. ¿Qué significa? Básicamente es someternos voluntariamente. ¿Cuáles son los pecados que impiden la sumisión? ¿Recuerdan cuáles son? La agresividad, el ego, la obstinación. Muy bien. ¿Y cuáles son las razones para someternos? Ante todo, ¿cuál debe ser? Por amor a Dios. Por amor a Dios. Por agradar al Señor. Muy bien. Vamos a ver algunas aplicaciones. Hermano, mire. El fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, dice Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y escuche esto, es lo que da el Espíritu Santo de Dios. Si un creyente es lleno de estas características, no habrá ¿qué? Dificultades con ella. No habrá problemas. Esa persona siempre estará ¿qué? Dispuesta a someterse con prontitud, de buena gana, voluntariamente. Siempre por el amor a otros y por el bien de la causa entera. La única persona que puede hacer esto es aquella que muestra ¿qué? El fruto del Espíritu, porque es llena del Espíritu. He aquí la causa de nuestros problemas. ¿Cuánto necesitamos depender del Espíritu Santo, hermanos? Totalmente. En el Espíritu Santo, hermanos, nada somos, nada podemos hacer. Somos como un palo seco, sin vida. Estamos vacíos, nada podemos hacer sin Él. Nada. Segundo lugar, ¿cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Mire, Lucas 11:13 dice, y está hablando a los hijos.
Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Acá está hablando de los creyentes, está hablando de los discípulos, que ya eran regenerados. Y él dice que el Padre iba a dar el Espíritu Santo a quienes ¿qué? Se lo pidiesen. Y eso tiene que ver más con ¿qué? Con esa dependencia que necesitamos de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué debemos de hacer según este versículo para ser llenos del Espíritu? Leer la palabra, alabar a Dios, orar. Hay varias cosas. Tener la dependencia de la palabra. Te digo, hay varias cosas que nos ayudan a eso y es la oración, la lectura de la palabra, la alabanza a Dios, tanto a nivel personal como colectivo, mortificación del pecado, confesión del pecado y pedirlo. Ahora, todas estas cosas están ¿qué? Unidas, entrelazadas unas a otras. Todo esto a la vez debe de hacerse. Mientras estamos orando, estamos mortificando el pecado, estamos alabando a Dios, estamos leyendo las Escrituras y en esa dependencia, en esa súplica, en ese ruego, somos llenos del Espíritu. Si usted me preguntaría una forma gráfica de mostrar cómo pedir la llenura del Espíritu Santo, eso lo vemos por ejemplo cuando Jacob luchó con el ángel. ¿Usted recuerda? Cuando Jacob luchó con el ángel, dice que Jacob le dijo al ángel, no te dejaré hasta que no ¿qué? Me bendigas. Nosotros debemos tener esa actitud de dependencia de Dios y decirle, Señor, te necesito de tu Espíritu, Señor, sin ti nada soy, nada puedo hacer. Y luchar en oración y pedirle al Señor, hasta que en su gracia y misericordia nos conceda ser llenos de su Espíritu. Pero hermanos, con oraciones sencillas, tan simples, donde esté la ausencia de la súplica, del clamor y el ruego, muchas veces no vamos a experimentar esta llenura, porque es algo muy superficial. Tercero, mire, tenemos una maravillosa doctrina cristiana que el Señor nos está permitiendo conocer, o ya hemos conocido. ¿Sí? La pregunta es, ¿pero refleja nuestra conducta las marcas de un verdadero cristiano? O sea, ¿de qué nos serviría, hermanos, saber muy bien las Escrituras, la palabra de Dios, interpretarla correctamente, saber teología, pero si no se ve en nosotros un espíritu de agradecimiento, de servicio, de oración y especialmente de sometimiento? O sea, ¿de qué me sirve a mí que una persona me diga que llevo 20, 30 años del Evangelio, está lleno de teología, pero no tiene sometimiento? Es agresiva, obstinada, grosera, manifiesta su ego. ¿De qué le sirve la teología? Que nada aprovecha. Entonces, lo que necesitamos ¿de qué? De una y de la otra. Necesitamos la palabra de Dios y la teología. Qué rico, porque la teología es lo más maravilloso que uno pueda estudiar. Pero también necesitamos ¿qué? Esa otra parte, que solamente el Espíritu la puede dar. Ahora, aunque exteriormente sea muy importante, tenemos un espíritu de sujeción en nuestro interior, de corazón. Si una enfermera o un doctor se distingue por su vestido, un cristiano se debe distinguir ¿por qué? Por esas características hermanos. Y finalmente, si hay alguien acá que no es creyente, mira, si tú no eres creyente, tú no puedes tener esa disposición ¿de qué? De someterse a Dios. Miremos lo que sucede ahora, que los muchachos no se están sujetando ya a los profesores. Ahora, prácticamente hay una anarquía en la sociedad, en los colegios, en los hogares, los hijos no se sujetan a los padres, los estudiantes a los profesores, las esposas no se sujetan a los esposos, hacen lo que quieren. Hermanos, miren, si tú no eres creyente, tú no podrás ¿qué? Tener esa disposición de someterse a Dios. Si uno que es creyente lucha con eso, ahora el que no es creyente, mire, no puede someterse ni a Dios ni a su palabra. ¿Necesitas qué? El poder del Espíritu Santo. Pero para ello necesitas ¿qué? Poner tu fe en Jesucristo, arrepentirte de tus pecados. Solo así Dios te librará ¿de qué? Del pecado, su consecuencia que es la muerte, de esa rebelión, librarte de su ira venidera justa y darte el fruto de su Espíritu, que es amor, gozo, paz, como veíamos ahora, que te llevará a someterte a Dios y a los que están ¿qué? En autoridad. Solamente de esa manera, hermanos y amigos, puedes someterte a Dios y los a vos. Amén. Amén. ¿Qué tal si le damos gracias al Señor?